Quinto, de la oración mental. El tercer medio para alcanzar la santidad es la oración mental. Quien no meditare las verdades eternas, dice Gersón, por maravilla podrá vivir vida cristiana. Fin de la cita. Y la razón es porque a quien no medita le falta la luz y tiene que caminar a tientas. Las verdades de la fe no se ven con los ojos corporales, sino con los del alma, y precisamente en la meditación. Quien no las medita no las ve, y por eso camina a tientas y envuelto así en tinieblas fácilmente se aficionará a las cosas de aquí abajo con desprecio de las eternas. Santa Teresa escribía al obispo de Osma: aunque a nuestro parecer no haya imperfecciones en nosotros, cuando Dios abre los ojos del alma como en la oración lo suele hacer, parécense bien estas imperfecciones. Fin de la cita. Y antes escribió San Bernardo que quien no medita no se aborrece porque no se conoce. La oración, prosigue el santo, gobierna los afectos de nuestro corazón y encamina hacia Dios nuestras obras. Pero sin meditación inclínanse hacia tierra nuestros afectos. Tras ellos van las obras y todo anda en desorden. Terrible es el caso que se refiere en la vida de la beata Sor María del Crucificado, siciliana. Estando la sierva de Dios en oración, oyó a un demonio que alardeaba de haber hecho abandonar a cierta religiosa la meditación de regla, y vio en espíritu que después de esta falta la tentaba el demonio a cometer una falta grave, y que la religiosa estaba a punto de sucumbir. Voló ella a su socorro, la amonestó y la sacó del peligro. Santa Teresa decía que el alma que abandona la oración no tardará en convertirse en bestia o en demonio. Renunciar por consiguiente a la meditación es renunciar al amor de Jesucristo. La oración es la feliz hoguera en que se enciende y conserva el fuego del santo amor. En mi meditación se encendió un fuego. Santa Catalina de Bolonia escribía: quien no frecuenta la oración se priva del lazo que une al alma con Dios, por lo que no será difícil que el demonio, hallando al alma fría en el amor divino, la arrastre a cebarse en cualquier emponzoñada manzana. Por el contrario, decía Santa Teresa, si en la oración persevera, por pecados y tentaciones y caídas de mil maneras que ponga el demonio, en fin, tengo por cierto que la saca el Señor a puerto de salvación, como a lo que ahora parece me ha sacado a mí. Fin de la cita. Y en otro pasaje afirma: el que no deja de andar e ir adelante, aunque tarde, llega. No pareces otra cosa perder el camino sino dejar la oración. E insiste otra vez: y qué bien acierta el demonio para su propósito en cargar aquí la mano. Sabe el traidor que el alma que tenga con perseverancia oración la tiene perdida, y que todas las caídas que le hace dar la ayudan, por la bondad de Dios, a dar después mayor salto en lo que es su servicio. Algo le va en ello. Fin de la cita. ¿Cuántos bienes se recolectan en la oración? En ella se reciben santos pensamientos, se encienden afectos devotos, se fortalecen grandes deseos y se forman propósitos inquebrantables de entregarse del todo a Dios. En ella el alma sacrifica a Dios todos los afectos terrenos y todos los apetitos desordenados. Afirmaba San Luis Gonzaga que no habrá mucha perfección donde no hubiere mucha oración. Que no echen en olvido este dicho del santo los que desean la perfección. No se ha de ir a la oración para experimentar las dulzuras del amor divino. Quien este fin se propusiese perdería el tiempo y sacaría escasa ventaja. El alma ha de darse a la oración solamente para agradar a Dios, es decir, solo para conocer cuál sea su voluntad y pedirle la necesaria ayuda para cumplirla. El venerable padre Antonio Torres decía: llevar la cruz sin consuelo hace volar al alma por el camino de la perfección. Fin de la cita. La oración desprovista de consuelos sensibles es la más provechosa para el alma. Santa Teresa decía que el alma que abandona la oración no necesita de demonio que la lleve al infierno, pues por sí misma se encamina a él. De este ejercicio de la oración procede que el alma piense siempre en Dios. Decía Santa Teresa: el verdadero amante en toda parte ama y siempre se acuerda del amado.
Recia cosa sería que solo en los rincones se pudiese tener oración. Fin de la cita. Y de aquí procede también que las personas de oración hablen siempre de Dios, sabiendo como saben cuánto le agrada que los amadores se deleiten en hablar de Él y del amor que les profesa, procurando de este modo inflamar a los demás en el amor divino. Escribe la misma santa: quiso que viese claro que a semejantes pláticas siempre se hallaba presente, y lo mucho que se sirve en que ansí se deleiten en hablar en Él. Fin de la cita. De la oración también nace el deseo de retirarse a lugares solitarios para tratar a solas con Dios y conservar el recogimiento interior aun tratando negocios exteriores necesarios. Digo necesarios o por razón del gobierno de la familia o de los ministerios que la obediencia impone, porque las personas dadas a oración deben amar la soledad y no derramarse en cosas vanas e inútiles. De no hacerlo así, perderán el espíritu de recogimiento, que es excelente medio para tener el alma unida a Dios. Cantares 4:12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa. Fin del versículo. El alma esposa de Jesucristo ha de ser huerto cerrado a toda criatura y no ha de alimentar en su corazón más pensamientos ni más negocios que de Dios y para Dios. Los corazones disipados no pueden santificarse. Los santos que tuvieron por ministerio ganar almas para Dios, aunque predicaban, confesaban, componían enemistades y asistían a enfermos, no perdían el recogimiento. Lo mismo acontece con los que andan metidos entre libros. ¿Cuántos hay que estudiando para hacerse sabios no salen ni sabios ni santos? Porque la verdadera ciencia es la ciencia de los santos, que consiste en saber amar a Jesucristo, y el amor divino trae consigo la ciencia y todos los demás bienes. Sabiduría 7:11. Viniéronme los bienes a una todos con ella. Fin del versículo. Esto es, con la santa caridad. San Juan Berchmans se entregó al estudio con incansable ardor, y con todo jamás el estudio puso trabas, merced a su fervor al adelantamiento espiritual. El apóstol dijo: no sentir de sí más altamente de lo que conviene sentir, sino sentir aspirando a un sobrio sentir. Fin del versículo. Necesaria es la ciencia y especialmente al sacerdote, porque debe enseñar a los demás la ley divina. Malaquías 2:7. Pues los sabios del sacerdote deben guardar la ciencia, y la doctrina han de buscar de su boca. Fin del versículo. Sea sabio, sí, pero dentro de la moderación. Quien por el estudio abandona la oración da pruebas de que no busca a Dios sino a sí mismo. Quien busca a Dios antes que dejar la oración dejará el estudio, cuando no sea tan necesario que obligue a dejar la oración. Otro mal gravísimo que nace de aquí es que sin meditación no se ora. De la necesidad de la oración ya traté en muchas de mis obras espirituales y en especial en un libro titulado Del gran medio de la oración, por lo que me limitaré a decir en este capítulo algunas palabras sobre el particular. Baste solamente señalar aquí lo que el venerable obispo de Osma, Monseñor Palafox, dejó escrito. ¿Cómo ha de durar la caridad si no da Dios la perseverancia? ¿Cómo la dará Dios si no la pedimos? ¿Cómo la pediremos si no hay oración? Sin la oración ni hay comunicación de Dios para conservar las virtudes adquiridas, ni para adquirir las perdidas. Fin de la cita. Y en verdad es que es así, pues el que no medita no advierte las necesidades de su alma, desconoce los riesgos que corre su salvación, ignora los medios que debe emplear para vencer las tentaciones, y no entendiendo la necesidad que tiene de orar, dejará la oración y ciertamente se perderá. En cuanto a la materia de las meditaciones, no hay cosa más útil que la meditación de los novísimos: muerte, juicio, infierno y gloria. Principalmente se ha de meditar en la muerte, imaginándose hallarse moribundo en el lecho, abrazado al crucifijo y presto ya a entrar en la eternidad. Mas para el verdadero amante de Jesucristo, que desea ir siempre adelantando en su santo amor, no hay pensamiento más eficaz que el de la pasión del Redentor. Decía San Francisco de Sales que el monte Calvario es el monte de los amantes.
Todos los amadores de Jesucristo suben a este monte, donde no se respiran más brisas que las del divino amor. En presencia de un Dios que muere por nuestro amor y que muere porque nos ama, imposible parece no arder en las llamas de su amor. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. De las llagas del crucifijo brotan siempre saetas de amor que hieren los corazones, aunque sean más duros que la piedra. Dichosa el alma que en la cumbre del Calvario tiene fija su morada. Feliz montaña, amable montaña. Querido monte, ¿quién podrá alejarse de ti? Monte eres que despides llamas que consumen a las almas que moran de continuo en ti. Sexto, de la comunión frecuente. El cuarto medio para alcanzar la perfección y perseverar en la amistad de Dios es la frecuencia de la Sagrada Comunión, de la que ya hablamos en el capítulo 2, en que vimos que el alma no puede hacer cosa de mayor agrado a Jesucristo que recibirlo a menudo en el sacramento de los altares. Ayuda más poderosa para alcanzar la perfección, decía Santa Teresa, no encuentro yo que comulgar con frecuencia. Es cosa que pone admiración cómo el Señor va perfeccionando el alma. Y añadía que hablando en general, las personas que más frecuentemente comulgan se ven más adelantadas en la perfección. Y en aquellos monasterios se respira mejor espíritu y ambiente de perfección en los cuales más se frecuenta la Sagrada Comunión. Fin de la cita. Y por esto dijo Inocencio XI en el decreto del año 1679 que la comunión frecuente y hasta cotidiana ha sido siempre loada y recomendada por los santos padres. La Eucaristía, según el Concilio Tridentino, es remedio y medicina que nos libra de las culpas cotidianas y nos preserva de las mortales. San Bernardo dice que la comunión reprime los ímpetus de la cólera y de la incontinencia, que son las dos pasiones que más frecuente y furiosamente nos acometen. Santo Tomás afirmaba que la comunión abate las sugestiones del demonio, y San Juan Crisóstomo finalmente asegura que la comunión da al alma poderosa inclinación a la virtud y facilidad grande en practicarla, y a la vez que le infunde una paz interior que le convierte en fácil y deleitoso el camino de la perfección. Pero sobre todo ningún sacramento inflama tanto al alma en amor divino como la Sagrada Eucaristía, donde Jesucristo se da por entero a nosotros y estréchanos a Él con cadenas de amor. De ahí que dijera San Juan de Ávila, «Mas ¿qué diremos? Que hay hombres que sin ver la conciencia de los que se llegan a comulgar, juzgan y dicen que es malo y lo murmuran. Estos tales el oficio del diablo tienen, aborrecedores y estorbadores de las obras de Dios». Fin de la cita. En efecto, el demonio aborrece sobre todo encarecimiento este sacramento, del que reportan las almas fuerzas extraordinarias para adelantar en el amor divino. Importa mucho para comulgar bien llegarnos a este banquete eucarístico convenientemente preparados. La primera preparación, o sea, la preparación remota para poder comulgar a diario frecuentemente consiste primero, en abstenerse de toda falta deliberada, es decir, cometida a ojos abiertos. Segundo, en el ejercicio de la oración mental. Tercero, en la mortificación de los sentidos o de las pasiones. Enseñaba San Francisco de Sales en su Filotea que se pueden conceder la comunión diaria a quien ha vencido la mayor parte de sus malas inclinaciones y adquirido rico caudal de perfección. El angélico Santo Tomás es de parecer que bien puede comulgar diariamente quien por experiencia sabe que comulgando se le aumenta el fervor de la caridad. Por lo que decía Inocencio XI en el citado decreto que al confesor corresponde determinar la mayor o menor frecuencia en el comulgar, siguiendo para ello como norma segura el mayor o menor provecho que de este manjar saca el alma encomendada a su dirección. La preparación próxima a la comunión es la que se hace el mismo día en que se comulga, y consiste en hacer media hora por lo menos de oración mental. Es necesario además para que la Sagrada Comunión cause maravillosos efectos, que después de comulgar empleemos prolongado rato en la acción de gracias. El padre San Juan de Ávila decía que el tiempo que corre después de la comunión
es tiempo de hacer fortuna y allegar tesoros de gracia para el cielo. Santa María Magdalena de Pazzi decía que no hay tiempo más a propósito para inflamarse en santo fuego de caridad como el que sigue a la comunión. Y Santa Teresa añadía: no suele su majestad pagar mal la posada si le hacen buen hospedaje. Estáos vos con él de buena gana. No perdáis tan buena sazón de negociar como es la hora después de haber comulgado. Fin de la cita. Almas pusilánimes hay que cuando el confesor las exhorta a comulgar más a menudo responden: pero si yo no soy digna. ¿Y no sabes que mientras menos veces comulgues, más indigna te haces de este divino manjar, porque no comulgando los defectos crecen y disminuyen las fuerzas? Ánimo, pues. Obedece a tu director y déjate guiar por él, que las imperfecciones, cuando no son voluntarias, no estorban el comulgar, mayormente cuando el principal defecto está en no someterte a lo que te ordena el Padre Espiritual. Cierto, pero ¿y si en lo pasado viví vida tan imperfecta? ¿E ignoras, te respondo, que quien más necesitado está de la medicina y del médico es precisamente quien se hallare más enfermo? Jesús en el sacramento es médico y medicina. Oye San Ambrosio: yo, que siempre peco, debo tener siempre a punto el remedio. Lo creo, pero el confesor no me manda comulgar más a menudo. Pues si él no te lo manda, pídele tu permiso para ello, y si te lo niega, obedece y entre tanto no dejes de recabar su licencia. Padre, pero esto suena a soberbia. Lo sería si quisieras comulgar contra su padecer, pero no cuando se lo suplicas humildemente, porque este pan celestial reclama que se tenga hambre de él. Jesús quiere ser deseado, tiene sed de que estemos sedientos de él, como dice un devoto autor. Este solo pensamiento, hoy comulgué o mañana voy a comulgar, trae al alma en vela para huir de los defectos y cumplir en todo la divina voluntad. Dices: pero si no tengo fervor. Si hablas del fervor sensible, no te es necesario, ni Dios lo da siempre aún a sus almas predilectas. Basta que tengas el fervor que supone una voluntad resuelta a entregarse del todo a Dios e ir creciendo en el amor divino. Dice Juan Gersón que quien se priva de comulgar porque no siente la devoción que deseara tener, se asemeja al que no se acerca al fuego por estar yerto de frío. Pero Dios mío, ¿cuántas almas, por no obligarse a vivir vida más recogida y desprendida de las cosas terrenas, dejan de comulgar con frecuencia, no siendo otra la causa de que no comulguen más a menudo? Se dan cuenta de que con la comunión frecuente no se compadece el ansia de aparentar, la vanidad en el vestir, la gula, las comodidades y la frivolidad de las conversaciones, y por eso se avergüenzan de acercarse frecuentemente a los altares. Cierto que tales almas hacen bien en abstenerse de la comunión frecuente, pues se hallan en tan miserable estado de tibieza, pero están obligadas a salir de tal tibieza quienes, llamadas a vida más perfecta, no quieran arriesgar gravemente su eterna salvación. Ayuda también mucho para conservar en el alma el fervor el hacer muchas veces al día la comunión espiritual, tan recomendada por el Concilio de Trento que exhorta a todos los fieles a practicarla. La comunión espiritual, como dice Santo Tomás, consiste en ardiente deseo de recibir a Jesucristo en el Santísimo Sacramento, por lo que los santos acostumbraban a renovarla diaria y frecuentemente. El modo de hacerla es decir: creo, Jesús mío, que estáis en el Santísimo Sacramento. Os amo y deseo recibiros. Venid a mi alma, os abrazo y os ruego que no permitáis vuelva jamás a abandonaros. Y más breve aún: venid a mí, Jesús mío, os deseo, os abrazo y os suplico que estemos unidos siempre. Esta comunión espiritual se puede practicar a menudo al día, cuando se reza, cuando se visita el Santísimo Sacramento y especialmente cuando se oye la Santa Misa, sobre todo al comulgar el sacerdote. Decía la beata Ángela de la Cruz Dominica: si el confesor no me hubiera enseñado este modo de comulgar varias veces al día, no acertaría a vivir. Séptimo, de la oración.
El quinto y más necesario medio para conservar la vida espiritual y conseguir el amor de Jesucristo es la oración. Digo en primer lugar que Dios, al poner en nuestras manos este medio, nos da a conocer el grande amor que nos profesa. ¿Qué mayor prueba de amor puede testimoniar un amigo a otro que decirle: «Pídeme, amigo mío, cuanto desees, que yo te lo otorgaré»? Pues esto es lo que nos dice el Señor: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis». Por donde se ve que la oración se llama omnipotente ante Dios para alcanzar toda suerte de bienes. La oración, a pesar de ser una, dice Teodoreto, lo puede todo. El que reza obtiene de Dios cuanto quiere. Hermosas son las palabras de David: «Bendito sea Dios que no apartó mi súplica, ni su misericordia alzó de mí». Glosando San Agustín este pasaje dice: «Si de tu parte no falta la oración, ten por cierto que tampoco faltará la misericordia divina». Y San Jerónimo añade: «Siempre se alcanza algo hasta en el momento de pedir». Cuando oramos al Señor, antes de terminar la oración, ya Él nos tiene concedido lo que le pedimos. Por tanto, si somos pobres, no nos quejemos de nosotros mismos, porque lo somos porque nos empeñamos en ello, y de ahí que no merezcamos compasión. ¿Qué compasión puede merecer un mendigo que, teniendo un señor sobrado rico que desea otorgarle cuanto le pida, nada le pide, prefiriendo quedar en su pobreza antes de pedir al Señor lo que le es tan necesario? Pues bien dice el apóstol, Romanos 10:12, «Es el Señor de todos, espléndido para con todos los que le invocan». Fin del versículo. La oración del humilde lo alcanza todo de Dios, pero no olvidemos que no solo es útil, sino también necesaria para salvarnos. Cierto que sin el favor divino es imposible triunfar de las tentaciones del enemigo. A las veces y en asaltos más duros pudiera bastarnos la gracia suficiente que Dios nos concede. Mas por nuestras perversas inclinaciones no nos bastará y tendremos necesidad de una gracia espiritual, que no la alcanza quien no la pide, viniendo así a perderse por no rezar. Y hablando singularmente de la gracia de la perseverancia final, o sea, de la gracia de morir en la amistad de Dios, gracia absolutamente necesaria para salvarnos y sin la cual estaremos perdidos para siempre, dice San Agustín, que Dios no la concede sino a quienes se la piden. Por esto son tan contados los que se salvan, porque contados son también quienes se cuidan de pedir a Dios esta gracia de la perseverancia. En suma, los santos padres están acordes en afirmar que la oración es necesaria, no sólo de necesidad de precepto, de suerte que según los doctores incurre en pecado mortal el que en el plazo del mes no encomienda a Dios su eterna salvación, sino también es necesaria de necesidad de medio, es decir, que sin oración es imposible salvarse. La razón es harto sencilla, porque sin el auxilio de la divina gracia es imposible alcanzar la salvación. Y este auxilio Dios solamente lo concede al que se lo pide. Y como las tentaciones y peligros de caer en desgracia de Dios son continuos, continua ha de ser también nuestra oración. Por eso escribió Santo Tomás que si quiere el hombre entrar en el cielo, ha de ser por medio de la continua oración. Y ya antes lo había dicho Jesucristo, es menester siempre orar y no desfallecer. Y después el apóstol dijo, orar sin cesar, porque en el punto mismo en que dejemos de encomendarnos a Dios, el demonio nos vencerá. La gracia de la perseverancia es cierto que no la podemos merecer, como enseña el Concilio de Trento. Y con todo la podemos merecer en cierto sentido, como dice San Agustín, si insistimos en la oración. El Señor nos quiere dispensar sus gracias, pero quiere que se las pidamos. Y hasta como dice San Gregorio, quiere ser importunado y como forzado por nuestros ruegos. Santa María Magdalena de Pazzi decía que cuando pedimos mercedes a Dios no solo nos escucha, sino que en cierta manera nos lo agradece. Y en efecto, siendo Dios bondad infinita que suspira por comunicarse, tiene, por decirlo así, infinito deseo de comunicarse a los demás. Pero quiere que le pidamos esos bienes, y cuando se ve importunado por un alma, es tanto el gozo que recibe que en cierto modo le queda obligado.
Si queremos, pues, perseverar hasta la muerte en la gracia de Dios, es menester que hagamos el oficio de mendigos y andemos siempre tras el Señor, con los labios desplegados para pedirle su auxilio y no cesemos de repetir: Jesús mío, misericordia. No permitáis que tenga la desgracia de separarme de vos. Señor mío, asistidme. Dios mío, ayudadme. Esta era la continua oración que practicaban los padres antiguos del desierto. Pléguete, oh Dios, líbrame, Señor, a socorrerme apresúrate. Ayudadme, Señor, y hacedlo presto, porque si os retardáis, sucumbiría y me perdería. Así nos debemos portar, especialmente en tiempo de tentaciones. No obrar así equivale a estar ya perdido. Tengamos gran confianza en la oración, pues Dios prometió escuchar a quien le ruega. Pedid y recibiréis. ¿A qué dudar?, exclama San Agustín, si Dios, empeñando su palabra, se hizo nuestro deudor y no puede dejar de otorgarnos las gracias que le pidiéremos. Fin de la cita. Cuando encomendamos a Dios nuestras necesidades, es menester que tengamos confianza cierta de ser escuchados y de alcanzar cuanto pedimos. Es palabra de Jesucristo. Marcos 11:24. Todo cuanto rogáis y pedís, creed que lo habéis recibido y lo alcanzaréis. Fin del versículo. Pero yo soy pecador, dirá alguien, y no merezco ser escuchado. A lo cual responde Jesucristo: todo el que pide, recibe. Todo, sea justo o pecador. Enseña Santo Tomás que la eficacia de la oración para recabar gracias de Dios no estriba en nuestros merecimientos, sino en la misericordia de Dios que prometió escuchar a quien le rogare. Y el Salvador, para quitarnos todo temor de no ser oídos, dice, Juan 16:23, en verdad os digo, si alguna cosa pidiereis al Padre, os la concederá en nombre mío. Fin del versículo. Como si dijese, vosotros, pecadores, no tenéis título alguno para alcanzar las divinas mercedes. Pero haced esto, cuando queráis alcanzar gracia, pedídsela al Padre en nombre mío, esto es, por mis merecimientos y por el amor que me tiene. Pedidle cuanto queráis y os lo concederá todo. Pero recordemos que la expresión en nombre mío significa, como dice Santo Tomás, en nombre del Salvador. Es decir, que las gracias que pedimos han de ser ordenadas a la salvación eterna, por lo que será bueno advertir que la promesa no se hizo a las cosas temporales. Estas, cuando son útiles a la salvación eterna, Dios nos las concede o no nos las concede, por lo que las gracias temporales hemos de pedirlas siempre condicionalmente, es decir, si son conducentes al bien del alma. En cambio, cuando se trata de gracias espirituales no se exige más condición que la confianza, y la confianza firme repitiendo, Padre eterno, en nombre de Jesucristo libradme de esta tentación, dadme la santa perseverancia, dadme vuestro amor, dadme el paraíso. Estas gracias también se las podemos pedir a Jesucristo en su mismo nombre, es decir, por sus merecimientos, pues también en este sentido nos prometió escuchar. Juan 14:14. Si algo me pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Fin del versículo. En fin, cuando oremos a Dios, no nos olvidemos de encomendarnos también a la dispensadora de las gracias, María. Dios, dice San Bernardo, es quien da la gracia, pero la concede por manos de María. Busquemos pues la gracia y busquémosla por María. Fin de la cita. Si María ruega también por nosotros, estemos seguros de ser atendidos, porque sus ruegos son siempre atendidos y no pueden tener repulsa. Afectos y súplicas. Oh Jesús mío, quiero amaros cuanto pueda y hacerme santo, y lo quiero para daros gusto y amaros mucho en esta y en la otra vida. Nada puedo, pero vos lo podéis todo y sois quien me queréis santo. Siento ya que por un efecto de vuestra gracia mi alma suspira por vos y a nadie busca sino a vos. No quiero seguir viviendo para mí. Vos me deseáis todo vuestro y yo quiero darme por entero a vos. Venid y unidme a vos y uníos vos a mí.
vos sois bondad infinita, que con tanto amor me ha distinguido. Sois amante excesivo y amable sobre cuanto se puede encarecer. ¿Cómo, pues, podré amar otra cosa fuera de vos? Prefiero vuestro amor a todas las cosas creadas. Vos sois el único objeto, el dueño único de todos mis afectos. Renuncio a todo para no tener más ocupación que amaros a vos solo, Creador mío, Redentor mío, consuelo, esperanza, amor mío y mi todo. No desconfío de llegar a la santidad a pesar de mis ofensas pasadas, pues reconozco que si habéis muerto ha sido para perdonar al pecador que se arrepiente. Os amo ahora con toda mi alma, os amo de todo corazón. Os amo más que a mí mismo y me arrepiento sobre otro mal de haberos disgustado a vos, sumo bien. Ya no soy mío, sino vuestro. Disponed de mí, oh Dios de mi corazón, como os pluguiere. Acepto para agradaros cuantas tribulaciones queráis enviarme. Enfermedades, dolores, angustias, ignominias, pobreza, persecuciones y desconsuelos. Todo lo acepto para complaceros. Acepto también la muerte que queráis enviarme, con todas las congojas y cruces que la han de acompañar. Bástame que me concedáis la gracia de amaros con todo corazón. Ayuda y fuerza os pido para que pueda reparar, en lo que me restare de vida, las amarguras que en lo pasado os causé, único amor del alma mía. Oh Reina del cielo y Madre de Dios, abogada poderosa de los pecadores, en vos confío.